Buenos días. Bueno, mientras estuvimos cantando, obviamente hoy es el día de la resurrección y celebramos la resurrección de Jesús y hemos estado cantando mucho sobre esa idea de que Jesús es el Señor. Y hay un texto curioso, se puede encontrar tanto en Mateo y en Lucas. En el caso de Mateo, voy a leer el texto de Mateo, capítulo 8, empezando con el versículo 5. Dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está prostrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, le respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Entonces, es un texto curioso porque Jesús dice que en todo Israel, hasta ese momento, no había encontrado nadie que tenía tanta fe que ese hombre. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que él entendía de Jesús que nadie más hasta este momento había entendido? Hoy es el domingo de resurrección y hoy obviamente celebramos el hecho de que Jesús resucitó. Y esas son buenas noticias. Pero ¿qué son? Y mi pregunta es, ¿por qué son buenas noticias? Y realmente, ¿qué son las buenas noticias? Y de esto es lo que quiero hablar hoy. Porque a veces a lo mejor son cosas mías, pero tengo la sensación que a veces en la iglesia o entre los cristianos, a veces usamos términos, palabras, conceptos, que a lo mejor pensamos que entendemos lo que significan, pero a veces, no sé si yo personalmente he encontrado muchos casos de que pensaba que entendía algo y de repente leo otra cosa o alguien me explica la cosa de otra manera y de repente es como, esa palabra, ese concepto tiene mucho más que ver, tiene muchos conceptos e ideas. Entonces, para daros un ejemplo de lo que quiero explicar, si yo digo tortilla de patata, todo el mundo está pensando lo mismo, digo yo. Todo el mundo está pensando en una tortilla de patata, por lo menos si llevas un tiempo aquí en España. A lo mejor estás pensando en la última vez que comiste tortilla de patata, o estás pensando en quién hace mejor tortilla de patata, tu madre, tu abuela, etc. O a lo mejor estás pensando, ahora tengo hambre. Gracias, Brian. Pero esa idea de una palabra como tortilla de patata es un término muy concreto, muy determinado, que no tengo que explicar, en ese contexto aquí, no tengo que explicar qué es una tortilla de patata. Pero si digo otra palabra, por ejemplo, amor, ahora supongo que si vamos preguntando, ese concepto, esa idea, cambia un poco de una persona a otra. Ya no todo el mundo está pensando exactamente en la misma cosa. Cada persona tiene una idea un poco diferente que el otro. Porque el amor, el concepto de amor es un término más ambiguo, mucho más grande que una tortilla de patata. De hecho, en griego tienen 4 palabras para hablar de amor, porque es algo mucho más grande. Entonces hoy lo que quiero hacer es, yo quiero hablar sobre esa palabra que nosotros como cristianos conocemos muy bien, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces quiero hablar un poco sobre este concepto, porque yo, creciendo en la iglesia,
me habían explicado el Evangelio de una forma que era correcto, no es que era una forma incorrecta. Pero más tarde empezaba a encontrar que ese término tiene muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas. Entonces, hoy quiero hablar un poco sobre esa idea del Evangelio. Porque a unos, a lo mejor, al decir la palabra Evangelio, a lo mejor empezamos a pensar en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, en los Evangelios que encontramos en la Biblia. O a lo mejor otros pensamos que aquí en España usamos esa palabra para definir quiénes somos. Somos evangélicos, somos de la iglesia evangélica. Entonces, esa palabra tiene muchas formas de usarlo, muchos términos, pero quiero mirar de una forma, volver a la Biblia, a la palabra, y para descubrir qué es lo que realmente significa la palabra el Evangelio. Entonces, para hacerlo, me gustaría volver hacia el pasado, muy hacia el pasado, y volver hasta Génesis 1, donde empieza todo. En Génesis 1, en el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces, lo que nos cuenta aquí en Génesis 1 es que Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Esa palabra imagen en hebreo es curioso porque es la misma palabra que se usa para hablar de una estatua o un ídolo. Es la misma palabra. Entonces, Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, a su imagen. ¿Qué quiere decir esto, a su imagen? Pues, ¿cuál fue el primer orden que Dios dio a Adán y Eva? Pues, dijo de tener dominio sobre la tierra. Entonces, Dios hizo al hombre a su imagen con esa idea de que el hombre iban a tener dominio sobre la tierra. Iban a cultivar y traer básicamente orden al caos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Muchos de nosotros sabemos que a poco tiempo, pues, el hombre pecó. Entonces, esa idea en hebreo de la palabra pecar es la idea de error blanco. Cuando uno está tirando un arco, cuando la flecha no llega al blanco, eso es pecar, eso es un error, que no es fallar a tu propósito. Entonces, ¿qué fue el fallo de Adán y Eva? Pues ellos no querían vivir bajo la autoridad de Dios, querían hacer su propio reino, básicamente. Querían ser sus propios reyes. Entonces, ahí es cuando esa imagen de Dios se rompió en el hombre. Entonces, el hombre ya no era esa imagen perfecta de quién es Dios, entonces esa imagen ya estaba rota. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, eso es algo que todos fallamos en ese concepto, que todos hemos pecado, todos hemos querido hacer nuestro propio reino, ser nuestros propios reyes y hacer las cosas, hacer nuestra propia voluntad. Pero Dios seguía con ese deseo de establecer una nación, un reino en la tierra que llevaba su imagen. Entonces, en Génesis 12, dice que Dios llamó a Abraham y dijo en Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham,
vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios escogió a Abraham y a sus descendientes para convertirse en esa nación que iba a llevar su imagen en la tierra, que iban a ser la imagen de Dios en la tierra. Una vez más, Dios seguía con ese plan. Y con el tiempo, pues ese mismo pueblo se quedó, tuvieron que ir a Egipto y al final, pues terminaron siendo esclavos en la tierra de Egipto. Entonces Dios envió a Moisés a rescatar a su pueblo. Y cuando, como muy bien sabemos, que Dios manda las 10 plagas, entonces y al final el pueblo de Dios tiene que cruzar el Mar Rojo y cuando llega al otro lado del Mar Rojo y ya están salvos, ya no están bajo el dominio del faraón, Moisés canta una canción en Éxodo 15, que básicamente en la parte final de la canción, la última frase dice, el Señor reinará para siempre jamás. Entonces, ellos fueron rescatados. Dios les salvó de Faraón, de su reinado, y ahora están libres para otra vez ser ese pueblo de Dios, para vivir bajo el reinado de Dios. Y Dios será su rey. Pero la historia no termina ahí, sigue avanzando. Pasamos al tiempo de los jueces. Entonces, otra vez vuelve a pasar. El pueblo de Dios no quiere seguir a Dios, quiere seguir a otros dioses o su propia voluntad. Dios permite que diferentes naciones van y les atacan. Entonces, y luego el pueblo tiene que clamar a Dios pidiendo ayuda. Dios les rescata una vez y otra vez y otra vez. La historia sigue, repite muchísimo. Porque el pueblo no consigue entender esa idea de vivir bajo el reinado de Dios. Entonces, llega un momento donde que entró ahí un pueblo bastante poderoso, los filisteos, y viendo los israelitas que estos filisteos, que eran muy poderosos, tenían un rey gobernando su nación, pues ellos pensaban, pues nosotros también deberíamos tener un rey, ¿no? Para gobernarnos. Y en 1 Samuel 8, Samuel está muy preocupado por la petición del pueblo de Dios y va para hablar con Dios sobre ello. Dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así que todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome, sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Entonces, piden un rey. No quieren solo estar bajo el reinado de Dios, quieren tener su propio rey. Y también no lo salió en la jugada, porque como bien sabemos, había unos pocos reyes que servían a Dios, pero la mayoría, durante siglos, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Construían sus propios reinados e intentaban hacer las cosas a su manera. Y ninguno era capaz de vivir al 100% como Dios mandaba. Y al final, pues la historia termina en que básicamente los dos reinados es dividido en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. Y como ninguna de las dos naciones quería seguir a Dios, y ninguno de los dos realmente quería vivir bajo su reinado, pues están llevados al cautiverio. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Jerusalén
y el reino del sur, todos están llevados a Babilonia, al exilio. Y de repente es como la ciudad está destruida, el templo está destruido, todo el pueblo de Dios está pensando, ahora qué es lo que va a pasar. Entonces, me gustaría pues ahora aquí hacer una pausa y poner un vídeo que yo creo que explica mucho mejor que yo lo que quiero decir. Yo básicamente hasta aquí quería como pintar un cuadro de la situación en que el pueblo de Dios se encuentra. ¿Qué es lo que ha pasado desde Génesis 1 hasta el tiempo de cautiverio en Babilonia? Entonces, y aquí en ese vídeo que viene del proyecto de la Biblia, explica muy bien ese concepto de lo que es intentando explicar. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen crees en el evangelio, ellos quieren decir crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos.
Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Vale. Pues bueno, como muy bien explica en el vídeo, cuando hablamos de evangelio, que en los tiempos de Jesús, cuando hablaban de evangelio, entendían que esa palabra hablaba de un anuncio de rey. Muchas veces, cuando había un cambio de un rey a otro, anunciaban ese cambio, el evangelio. Entonces, esa es parte de lo que ese concepto de evangelio es, es una proclamación real. Que es las buenas noticias, lo que nosotros hoy proclamamos con la resurrección de Jesús. De Jesús es rey. Esa es la buena noticia para nosotros. Jesús es el rey. Eso es lo que entendía ese romano, ese centurión romano. Cuando él vino a Jesús, empezaba a hablar de autoridad, empezaba a hablar, dice, si tú dices una palabra, mi siervo será sanado. Él entendía que Jesús era un rey, que nadie hasta ese punto eran capaces de entender que Jesús era un rey. Jesús, en todos los evangelios, lo que más habla Jesús, el tema más importante es el reinado de Dios. 126 veces es mencionado el reino en los evangelios. Es una y otra vez Jesús hablaba del reinado de Dios. Y esa es una de esas cosas que nosotros tenemos que entender. Si Jesús es un rey, si es rey, pues un rey tiene un pueblo, tiene su reinado. No estamos hablando de un territorio, como digamos el reinado de España. Estamos hablando de un pueblo donde Jesús reina. Y eso es para cada uno de nosotros. Si Jesús es rey para mí, eso significa que Jesús reina en mi vida, que Jesús es el que manda. Jesús es el que me da órdenes. Pero la buena noticia que es que Jesús es un buen rey. No es como los reyes que nosotros conocemos aquí en la tierra. No es como los reyes que van buscando sus cosas para ganar más dinero o lo que sea. Él es un buen rey. Incluso nos muestra que su bondad en su entronación, en como explica en el vídeo, en cómo Él fue en su crucifixión. Cuando fue crucificado, Él estaba siendo entronado, subiendo a su trono, digamos, que ese fue el acto de llegar a ser rey en su crucifixión. Le dieron una corona, le dieron un manto de púrpura, le exaltaron. Entonces, cuando tú lees en Hechos, todas las predicaciones van hablando muchísimo sobre el hecho de que Jesús resucitó, ascendió y ahora está a la diestra de Dios, reinando. En Marcos 1, cuando Jesús comenzó su evangelio, la primera predicación, lo primero que dijo era, en versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que esa gente cuando entendía, cuando él decía que el reino se ha acercado? Pues eso quiere decir que el rey se está acercando a su pueblo, que viene para reinar. ¿Y qué significa arrepentirse? Esa es otra de esas palabras que a veces que puede tener para diferentes personas diferentes significados. A veces pensamos que es sentir culpable por algo que hemos hecho, etc. Si lo ves en el hebreo, es un concepto de dar la vuelta.
Si yo voy por un camino y me doy cuenta que ese camino no es lo correcto, pues hago un giro de 180 grados, me arrepiento y voy por el otro camino. Ese es el concepto de que viene de hebreo. Si lo ves en griego, es una idea de un cambio de tu opinión, un cambio de mente, un cambio de lo que piensas sobre algo. Si yo pienso de una forma sobre algo y me doy cuenta de que esa forma es incorrecta, me arrepiento y ahora pienso de otra forma. Entonces, todas esas son cosas, de formas de ver que cada uno de nosotros tiene que llegar a un momento en que tenemos que tomar una decisión. Esa decisión es, quiero seguir construyendo mi propio reinado, quiero seguir construyendo mi pequeño reino, donde yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que pasó con Adán y Eva. Querían decidir por ellos mismos qué es bueno y qué es malo. O queremos venir por debajo del reinado de Jesús y vivir la vida según su manera de ver la vida. Y la pregunta para cada uno de nosotros, que igual que ese centurión romano y otros, que es, ¿quién es Jesús para nosotros? Algunos, pues, si preguntas a la gente de la sociedad, pues algunos dirán que fue un buen hombre, otros dirían que fue alguien que hacía muchos milagros, otros dirían que fue una profeta. Pero ¿qué es lo que preguntó Jesús a sus discípulos en Lucas 9:20? ¿Y vosotros quién decís que soy? Yo. Estamos hablando del Evangelio del Reino de Dios, estamos hablando de hecho de que Jesús es el Rey. Y cada uno de nosotros tenemos que decir por nosotros mismos, nadie más puede decir por ti, pero tú tienes que decir quién es Jesús para tu vida. Y la buena noticia, lo que estamos hablando toda esta mañana, es que Jesús ha resucitado y que el reino de Dios está aquí. Ese reino, ese reinado está aquí. Jesús es el Rey. Y como Rey, Jesús tiene autoridad sobre la muerte, que es una buena noticia, que la muerte no es el fin, porque Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él venció a la muerte. También tiene autoridad sobre el pecado, que también es otra buena noticia para nosotros. Él es el único que tiene ese poder, esa autoridad sobre la muerte y sobre el pecado. Es el único que puede quitar esas cosas de nuestras vidas. Y solo Jesús puede salvarnos de la muerte y darnos la vida eterna. Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de vivir esa vida bajo su reinado. Cuando nosotros nos sometemos a su reino, cuando nos convertimos a cristianos, la idea es venimos bajo el reinado de Jesús. Y entonces cuando nosotros podemos convertirnos en lo que Dios siempre ha querido desde el primer día, desde Génesis 1. Un pueblo que lleva su imagen. Un pueblo que lleva la imagen de Dios aquí en la tierra. Un pueblo que está viviendo esa vida comprometido con el Señor y con los demás día tras día. Dios quiere un pueblo que lleva su imagen aquí. Eso es donde los israelitas fracasaron en el Antiguo Testamento. No consiguieron llevar la imagen de Dios. Pero ahora Jesús lo ha hecho posible. Gracias a Jesús, Él nos mostró cómo es vivir como una persona que vive bajo el reinado de Dios. Él nos dio la imagen perfecta. Y ahora, gracias a su sacrificio, nosotros también, bajo su reinado, podemos convertirnos también en esa imagen de Dios en la tierra. Cuando nos sometemos a su voluntad. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de caos. Pero como hijos e hijas del Rey, estamos llamados a poner orden a ese caos. Estamos llamados a llevar esa imagen de Dios por el mundo, por la oscuridad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues justo antes de volver al Padre, en Hechos 1,
en Hechos 1, 6 a 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía los discípulos estaban buscando ese reino de Israel en la tierra. Y Jesús les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa es otra parte de la buena noticia, de cuando Jesús ascendió, envió su Espíritu Santo. Y ahora con la ayuda del Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos da el poder, la capacidad de vivir. Eso es lo que vemos todos los domingos aquí, eso es ese fruto del Espíritu. Es el Espíritu que produce el amor en nosotros, es el Espíritu que produce esa paz en nosotros, es el Espíritu que produce ese gozo, esa paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es gracias a que Jesús es el Rey. Cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios, entonces podía mandar su Espíritu. Y así nosotros ahora, al recibir su Espíritu, formamos parte de su cuerpo y formamos parte de su reinado aquí en la tierra. Y esa es otra parte de la buena noticia. Y por último, para ir acabando aquí, a veces la dificultad con todo esto, cuando pensamos en el reinado de Dios, en que Jesús es el Rey, pues todavía estamos aquí en la tierra. Todavía estamos aquí rodeados de otros reinados, rodeados de otros reyes, de otras personas que no están viviendo bajo el reinado de Jesús. Pero días como hoy, días cuando celebramos la resurrección de Jesús, son días cuando recordamos el hecho de que Jesús es Rey, que Él sigue en su trono. Y da igual si algunos reyes van a la guerra contra otros reyes, da igual si algunos deciden poner aranceles a otras naciones que hacen un caos en el mercado del mundo, da igual todo eso. Jesús sigue en su trono. Jesús sigue siendo Rey. Y esa es la buena noticia. A pesar de lo que puede pasar en nuestras vidas, a pesar de las dificultades que podemos experimentar y que hemos experimentado, Jesús sigue siendo Rey. Y esa es la buena noticia. Él no ha bajado de su trono. Él no ha dejado de ser Rey de reyes de nuestras vidas. Él sigue siendo Rey. Y esa es nuestra esperanza. Si Jesús ha resucitado, si Jesús ha vencido a la muerte, nosotros también tenemos esa esperanza de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Es lo que Pablo quería decir en 1 Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Que nuestros pecados han sido perdonados. Es parte de ello. Que tenemos vida eterna. También es parte de ello. Que hemos recibido el Espíritu Santo. También es parte de ello. Que somos parte de un cuerpo de creyentes, la familia de Dios. También es parte de ello. Pero nada de esto tiene sentido si Jesús no es Rey. No hay perdón de pecados si Jesús no es Rey.
No hay vida eterna si Jesús no es Rey. No somos familia de la Dios, no somos parte del cuerpo de Cristo o de la familia de Dios si Jesús no es el Rey. La buena noticia es que Jesús es el Rey. Y gracias a que Jesús es el Rey, tenemos todas esas otras cosas. Pero lo más importante de las buenas noticias es que Jesús es el Rey. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tus promesas. Gracias, Jesús, de que tú has vencido a la muerte. De que ni la muerte ha podido tener autoridad sobre ti. Y gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y gracias que tú estás ahora en tu trono y has enviado a tu Espíritu Santo a tu pueblo para que seamos esa imagen, para que seamos tu imagen aquí en la tierra, Señor. Para que amemos igual que tú nos has amado. Para que servimos igual que tú nos has servido a nosotros. Señor, queremos ser parte de tu pueblo. Queremos vivir esa realidad de que tú eres el Rey. Queremos ser siervos tuyos, Señor. Queremos tener la misma fe que tuvo ese centurión romano, Señor, que entendía que tú con solo una palabra pudiste cambiar una situación. Señor, queremos vivir con ese tipo de fe. A pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que tenemos en nuestras vidas, Señor, queremos seguir viviendo con esa realidad de que tú eres nuestro Rey. Y como nuestro Rey, podemos tener esperanza, podemos tener gozo, podemos tener paz. A pesar de todo lo que está pasando, Señor, podemos vivir confiados de que a un día volverás por tu pueblo. A un día el Rey volverá por su pueblo y estaremos contigo por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, Jesús. Y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo lo que tú merezcas, Señor. Y queremos una vez más someternos a ti como Rey y vivir nuestras vidas bajo tu autoridad, bajo tu reinado, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.